Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar una vez más aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a reflexionar la palabra del Señor de este domingo 18 de febrero. Abrimos el corazón a la voz de Dios para que Él nos hable a través del pan de este día que la iglesia nos presenta. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, y con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él es justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de San Marcos, del capítulo 1, versículo del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, la palabra de Dios, que es pan de cada día para nosotros, alimento para nuestra alma, nos habla a través de las lecturas de la liturgia que nos presenta la iglesia. Y en la primera lectura en el libro del Génesis, en el capítulo 9, versículos del 8 al 15, el Señor hablaba a Noé y a sus hijos y les decía: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes. Al Señor le fascina que sus hijos se den cuenta de ese pacto que Dios tiene para ellos, un pacto de amor y misericordia, un pacto en donde Dios extiende la mano para salvar a sus hijos, en donde nos dice la palabra que Dios hizo un pacto de no volver a exterminar la raza humana. Y es que, amados hermanos, cuánta misericordia hay en el corazón del Padre. Es el Padre quien manifiesta esa ternura, ese cariño. Nos cuesta imaginarnos muchas veces que Dios es tierno. Quizás alguno de ustedes en algún momento ha de pensar: no me imagino a Dios tierno. Pues dice la Escritura
En el Salmo 103, versículo 13 dice: como la ternura de un padre con sus hijos es la ternura del Señor con los que le temen. Esto, amados hermanos, también se ve reflejado en la lectura, en la primera lectura de este día, en donde Dios hace un pacto con sus hijos y dice el Señor: no volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Es un pacto de amor de un padre para sus hijos, un padre que, aunque vea a sus hijos que cometan errores, extiende su brazo de amor y misericordia. Un Dios que quiere hacer pacto con nosotros, un Dios que promete estar con nosotros siempre. Su amor se va a manifestar a lo largo de esa experiencia que tengamos al acercarnos a Dios. Puesto que estando lejos de Dios no vas a experimentar el abrazo del Padre. Pero si tú te acercas, ahora en este tiempo de Cuaresma, si tú te acercas a Dios, te aseguro vas a ver ese pacto de amor que Dios tiene contigo. En la primera lectura la Escritura nos habla que el Señor dejó una señal y es el arco iris, para que recordemos todos exactamente que Dios hizo un pacto con sus hijos de no volver a destruir la raza humana a través de un diluvio. Y es el Señor el que ha plasmado a través de la naturaleza ese mensaje de amor y bondad. Abramos el corazón a ese Dios que nos habla de esta manera y nos dice: no volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Dios, que es alguien que espera que nosotros nos acerquemos a Él, siempre da el primer paso para que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nada. En la segunda lectura, la palabra de Dios nos habla en la carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos del 18 al 22. Y nos dice San Pedro: hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él es justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Es que, amados hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que hagamos un análisis de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuánto el Señor ha hecho para alcanzarnos y para salvarnos. Como decía un canto muy hermoso: tú te entregaste a mí y moriste por mí sin haberte yo conocido. ¿Acaso no es amor ese? ¿Acaso no es un amor sin condición? En donde el apóstol Pedro nos recalca que Él murió una sola vez para nuestra redención y que año con año nuestra iglesia nos lleva a este tiempo de Cuaresma para que reflexionemos en ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No solo murió, sino que también resucitó, venció la muerte, venció el pecado. Es tiempo que hagamos conciencia y volvamos al sacramento de la confesión, a la oración, a la meditación de la palabra. Estamos en un tiempo en donde tenemos que meditar y de verdad valorar lo que aquel Dios hizo por nosotros. Nos debería de causar en nuestro corazón una compasión y misericordia por los demás que están lejos de Dios también. Puesto que este Dios se ha acercado a nosotros con amor y misericordia, ¿acaso no tendríamos nosotros que ser iguales? Por eso la Escritura nos dice: Él murió siendo justo por nosotros los injustos. Qué amor más grande, qué amor más sin medida. Un amor que se puede manifestar a través de hechos y no solo de palabras, en donde nosotros podemos decir: fue por mí, fue por mí. Si Él no bajó de la cruz, fue por ti y fue por mí. Amor verdadero, amor sin condiciones. En este tiempo de Cuaresma es necesario que veamos y reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros. No se trata de venir a tener lástima y decir: pobrecito Jesús, todo lo que sufrió y ahí nomás termina todo. No, no es así. Sino poder reaccionar, poder nosotros corresponder a este amor verdadero. Sigue hablando San Pedro. Resucitó. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo.
Y es aquí donde se confirma nuestra oración, aquella oración de los apóstoles, aquel credo que hasta ahora se sigue rezando y proclamando en cada Santa Eucaristía. Descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos. ¿A qué bajó Jesús a los infiernos? Bajó a destronar toda autoridad y toda potestad. Bajó a proclamar la liberación de los cautivos, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, liberarnos. Él quiere restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Démosle esa oportunidad. Dios, ábrele la puerta de tu corazón y dile: Señor, si lo hiciste en aquel tiempo, hoy yo te respondo y te digo: ven también a liberarme a mí. Te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. En muchas parroquias se celebra en esta época los actos penitenciales, en donde muchos sacerdotes llegan a diferentes parroquias a confesar. Aprovecha esos momentos de bendición. Aprovecha que la misericordia de Dios está abierta para ti. Es este tiempo de gracia que tenemos que aprovechar. Poder corresponder a un amor que se entregó sin condiciones. Es un Dios que nos ve con amor y con ternura. Nos dice la palabra de Dios: aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir una buena conciencia ante Dios. Es que, amados hermanos, nosotros que hemos sido bautizados tenemos que valorar ese amor entregado por gracia, esa agua que limpia y que lava, y que no nos libra de una vez por todas del pecado, porque estamos en este mundo, pero dice San Pedro, pero sí es un compromiso de vivir una buena, dice, con una buena conciencia ante Dios, consciente de que existe la maldad y lo bueno, y que tenemos que acercarnos a las cosas que a Dios le agradan. Nos dice la palabra que tenemos que vivir en este compromiso con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Dice que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades, las virtudes. Así nos dice la Escritura, que ante Dios se doblega todo ser, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es aquel Dios que nos llama y que gobierna todo. ¿Por qué no te haces del lado de los ganadores? Del lado de aquellos que luchan, del lado de aquellos que se entregan a Dios, del lado de aquellos que buscan un verdadero encuentro con este Dios poderoso, que tiene brazos y abraza. Este Dios que quiere encontrarse contigo, y no solo para que lo conozcas, sino para que vivas esa experiencia de perdón, de misericordia, en donde todos estamos llamados, en donde la palabra de Dios se convierte en alimento y es esperanza para cada día. En este tiempo de Cuaresma abrimos el corazón a esta palabra poderosa para poder someternos a la vida cerca del Señor. En el Evangelio de este domingo meditamos en San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. Nos dice la palabra que el Espíritu Santo impulsó a Jesús para retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Es que, amados hermanos, una cosa es vivir el desierto y otra cosa es vivir las consecuencias. A Jesús lo envió el Espíritu, pero hay gente que se atreve a decir: yo estoy en un desierto, el Señor me tiene en un desierto. O hay gente que hoy está muy famosa esta palabra, el proceso. No, es que estoy viviendo el proceso. No, hay que diferenciar muchas veces si en verdad estás viviendo un proceso o estás pasando una consecuencia a causa de tus malas decisiones. Hoy en la Escritura nos habla la palabra de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, y no lo llevó por otra cosa más que para que Él fuera preparado para una misión evangelizadora. Para que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se llevara a cabo, Él tuvo que tener una preparación de 40 días y poder estar en sintonía con Dios, pero aún allí fue tentado por Satanás. Es que, amados hermanos, tenemos un enemigo que nos quiere perder, nos quiere perturbar, quiere que pierdas la fe, quiere que ya no tú perseveres. Vamos, sigue luchando en el amor de Dios. Jesús fue tentado, pero no fue vencido. Las tentaciones van a llegar, las pruebas van a llegar,
pero aquí va a depender de la convicción que tú tengas, porque estamos en una batalla real en donde tenemos que buscar hacer lo que a Dios le agrada, buscar los sacramentos, alimentarnos de la palabra, de la oración, la perseverancia en tu comunidad, en el apostolado donde Dios te haya colocado. Nos dice la palabra que Jesús permaneció en el desierto 40 días y fue tentado por Satanás. Pero allí el Señor venció. Así lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4. Jesús venció a Satanás y Satanás huyó y se fue. Luego nos dice la Escritura que vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Toda aquella persona que decide entrar en esta sintonía espiritual con el Señor, sin duda va a tener el respaldo de este Dios poderoso. Va a tener esa gracia especial. Jesús era asistido, le servían los ángeles porque el Hijo de Dios había vencido. Y es que siempre después de una batalla, después de algo bueno que hayas hecho, siempre Dios va a respaldarte. Siempre llegará recompensa a tu vida, un refrigerio hermoso para que sigas luchando. Nos dice la Escritura que después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios. Y es que a esto también el Señor nos llama a nosotros, a proclamar esa palabra que tantos corazones están necesitando. Se fue a predicar a otros lugares. Otro hubiera sido Jesús, al darse cuenta que habían metido preso a San Juan el Bautista, hubiera dicho: metieron preso a Juan, entonces ya no voy a ir yo, porque si eso lo hicieron a él, a mí también me van a meter preso. Pero no fue así. Fue todo lo contrario. El Señor, cuando vio que habían metido preso a Juan el Bautista, dijo Jesús: yo voy a ir a predicar. Y es que Dios bendiga a aquellos que se sacrifican a pesar de los peligros, las amenazas y muchas cosas que hay que pasar por estar proclamando la palabra del Señor. Nos dice la Escritura que el Señor fue a Galilea a predicar el Evangelio y decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Y ese es el mensaje principal del reino de los cielos. No son milagros, no son cosas terrenales, no son sanaciones. Esas son cosas que Dios hace. Esas son cosas que van incluidas en el paquete, pero el mensaje principal de todo predicador, de toda comunidad, el mensaje principal de todo ser que quiere proclamar la palabra debe ser el arrepentimiento, el acercamiento verdadero a este Dios. Ese tiene que ser el mensaje principal. Porque ¿de qué me sirve estar aquí en esta tierra si al final voy a perder mi alma? Como dice la palabra, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si al final pierdo mi alma? Necesitamos entrar en la sintonía poderosa de ese mensaje que nos dice: arrepiéntanse. Como cuando se nos impuso la cruz en la frente y nos decía el sacerdote o el ministro, nos decía: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. O aquella frase poderosa que dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es un arrepentimiento genuino que tenemos que tener para poder estar en esa conexión y verdaderamente alineados con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la predicación de nuestro Señor. Este era el mensaje de nuestro Señor. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el mensaje principal. No solo en el tiempo de Cuaresma, de aquí en adelante, tú tienes que entender que hay un mensaje de parte de Dios y es arrepentimiento. Todo éxito, todo avivamiento, todo aquel, quizás aquel movimiento que pueda tener éxito se tiene que basar en el arrepentimiento. No en emociones, no en palabras que quizás puedan endulzar nuestros oídos, sino que en un mensaje que verdaderamente nos acerque a Dios, que nos mueva a la confesión, que nos mueva a la lectura de la palabra, que nos mueva a la Santa Eucaristía, que nos mueva a un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, no solo pensar: fallé, qué mal, ¿verdad? Hice mal. No, sino que te lleve a decir: voy a levantarme, ya no voy a volver atrás. Como el Señor en una ocasión le dijo a un paralítico:
vete en paz, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Es que creemos que en esta vida todo cae así de repente, cayó una piedra, cayó un problema, cayó una enfermedad. No es así. Hay un propósito y a veces pueden ser consecuencias. No siempre, claro. Pero dice la palabra de Dios, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si tú estás en el Evangelio, en la palabra, estás abrazando lo que Dios nos dice, siéntete en un lugar seguro, a pesar de las pruebas que te están pasando. Porque no somos de aquí, pertenecemos al reino de los cielos. Esa es la razón por la cual tenemos que perseverar y luchar, porque dice la palabra que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Es ahí donde nosotros pertenecemos y ahí tiene sentido nuestra lucha. Esa es la razón por la cual, a pesar de las circunstancias, los problemas, las enfermedades, aún a pesar de algunas contradicciones con algunas personas, seguimos luchando y creyendo porque nuestra meta es el cielo. Que el día que cuando Dios nos llame podamos decir, Señor, misión cumplida, lo logré. En este tiempo de Cuaresma es necesario que hagamos un autoanálisis verdadero. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿A quién tengo que perdonar? ¿De qué cosas tengo que despojarme? Puesto que andamos con una mochila que nadie ve. Y en esa mochila podemos andar muchas cosas que a Dios no le agradan. Podemos andar cargando con cosas que no son agradables delante de los ojos del Señor. ¿Qué es aquello a lo que yo tengo que renunciar? ¿Qué es aquello que yo tengo que soltar, sacar de mi vida para poder estar cerca del Señor? ¿Qué es aquello que necesita atención para poder quitarla de mi vida? Hagamos ese autoanálisis. Es necesario. Tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento. ¿Con qué persona yo no me llevo bien? ¿Será que habrá alguna persona que me hace la vida imposible y yo le deseo el mal? ¿Será que habrá algún resentimiento en mi corazón? ¿Alguien que me dañó? ¿Alguien que dañó a mi familia? Quizás alguien que te hizo la vida imposible. ¿Algún jefe? ¿Algún compañero? ¿Algún familiar? Analiza en tu corazón y que el amor de Dios ahora, de una vez por todas, como lo dice la primera lectura, quite de nosotros todo aquello, como el Señor también purificó la tierra a través del diluvio, pueda purificar en nosotros esta agua, esa agua que ahora representa el bautismo. Nos dice la palabra del Señor que el Señor predicaba, se ha cumplido el tiempo, o sea, es tiempo de gracia. Qué lindo es recordar el Evangelio cuando el Señor hablaba a sus discípulos y les decía, muchos desearon lo que ustedes ahora tienen, porque se les fue ocultado a los sabios y a los entendidos y se les fue enseñado a los humildes, a los pequeños. Si tú estás recibiendo el mensaje en esta hora, estás escuchando esta palabra, es porque Dios te escogió para que tú supieras cuánto te ama Dios y que este mensaje tiene un propósito especial para tu vida. Se ha cumplido el tiempo. El Señor ya murió por nosotros. Es tiempo de corresponder a este amor. Es tiempo de analizar qué es lo que yo he hecho por Dios. Porque muchas veces solo buscamos a Dios para pedir, solo para mí, como el asadón, ¿verdad? Solo para mí, como decía un familiar, solo para adentro. Es tiempo de pensar, ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué puedo hacer por una persona necesitada? ¿Qué palabras puedo utilizar para levantar el ánimo de otra persona? Si tan solo supieras que un mensaje tuyo puede cambiarle la mentalidad a alguien que en este momento está pasando un momento difícil. Un abrazo, un acercamiento a una persona. Es increíble, pero en ti hay tanto de Dios para los demás. Hay tanto de lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, para que otros también reciban esta bendición. El reino de Dios está cerca. Y no se trata de tener miedo y pensar, sí, ahí viene el fin del mundo. No se trata de pensar, ahí viene el Armagedón. No, se trata de analizar verdaderamente en el corazón y decir, ¿cómo estoy yo delante de Dios?
Porque no hay nadie que tenga tanta paz como aquel que está a cuentas con Dios, como aquel que está luchando y que sabe que papá no le va a dejar solo nunca. Hoy en este domingo, si tú no has ido a misa, poder decir: hoy yo voy a ir a misa, voy a ir a confesarme, voy a recibir el cuerpo de Cristo. Y si no estás apto para recibir el cuerpo de Cristo, busca los medios. Busca los medios. Ese ayuno, cuando tú lo hagas, hazlo de corazón, hazlo como dice la Escritura, no para que otros vean, sino porque en verdad tú estás buscando del Señor. Hay poder en la oración, hay poder en el Santo Rosario. Amados hermanos, seamos nosotros estos que prediquen este mensaje poderoso de arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Porque cada día se pone más difícil la tarea, la misión evangelizadora. Porque ahora tenemos tendencias, las redes sociales, las tendencias, las culturas ateístas que quieren entrar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro grupo. Tenemos que levantar el estandarte de cristianos y poder decir: nosotros seguiremos predicando la palabra de Dios. Porque a quien no le gusta un mensaje que endulce los oídos, donde todo va a estar bien, pero también es necesario predicar acerca del arrepentimiento. Recuerdo en una ocasión, tenía un jefe que él nunca corregía a nadie, y llegó un momento en que empezaron a despedir personas, y la primera persona que quitaron fue este jefe que no quería corregir a nadie, porque él no quería problemas con nadie. Y recuerdo que un comentario de un compañero era: tan buena onda que era el jefe, pobrecito, lo quitaron. Y muchas veces sucede eso en el reino de Dios. No nos queremos complicar con nadie, no queremos tocar el tema del pecado porque no queremos incomodar a nadie, no queremos que alguien se sienta mal porque tal vez está cometiendo un error. Pero es que, amados hermanos, el mensaje de Dios, aunque puede incomodar, también puede salvar. Porque a nadie le gusta que lo corrijan, y esto es algo muy claro en cualquier ámbito, en cualquier sentido. A nadie le gusta que lo corrijan. Pero cuando esta corrección es para bien, y si esta persona hace caso, después dará las gracias, como lo hago yo con mis padres que ya fallecieron. ¿Cuánto desearía yo tener a mi madre, a mi padre, y poder decirle gracias porque me corrigieron? Y cuando yo era más necio, cuando yo era más respondón, malcriado, ellos me corregían con mayor severidad. Ahora yo los quisiera ver y decirle gracias. Pues lo mismo es la palabra del Señor, que nos llama al arrepentimiento. Seguramente va a tocar alguna sensibilidad en ti, pero es necesario porque Dios quiere salvarte. Y aunque sea difícil, aunque parezca difícil, la conversión no será solo de tu parte. Dios estará contigo, Dios te ayudará. No estarás solo. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento, pero no solo nos llama y decir: va a cambiar porque si no te vas a ir al infierno. No, te está llamando porque Él también te va a dar todo lo que necesitas para salir adelante. Que tu alma y tu corazón se acerquen a este Dios que ahora nos llama y verdaderamente podamos decir: Señor, me arrepiento, me rindo ante ti y recibo tu palabra y decido caminar contigo para la salvación mía y para la salvación de las personas que me rodean. En este tiempo de Cuaresma, amados hermanos, abracemos la palabra y digámosle al Señor: Señor, yo creo, Señor, yo me arrepiento y creo en el Evangelio. Paz y bien para todos.